Escucha el mensaje que Dios tiene para ti. Tu desierto va a durar hasta que tu relación con Dios sea fuerte. Sí, hay momentos donde Dios tiene que meternos en un desierto para que nosotros fijemos la mirada en Él, porque normalmente cuando todo está bien, cuando hay economía, cuando hay salud, cuando hay comodidad, no nos acordamos de Él. Entonces a veces para que se cumpla el propósito de Él en nuestra vida, Él tiene que sacarnos de la comodidad y meternos en un desierto. Pero te tengo una buena noticia. Tú que quieres salir de ese desierto, de esa situación incómoda que tú estás viviendo hoy en día, tienes el poder. ¿Cómo? Tú vas a determinar el tiempo que tú vas a durar en ese desierto y tú me vas a decir, ¿pero cómo? Sí, mientras más tú te acerques a la presencia de Dios, mientras más tú lo busques, Él se va a encargar de sacarte de ese desierto, porque su palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, búscame a mí y yo te voy a añadir todo lo que tú necesitas. También la palabra dice que Dios es fiel, y te lo voy a demostrar por la palabra, porque Dios tiene que sacarnos de la comodidad y meternos a veces en un desierto para que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llamó? Moisés tuvo que huir de Egipto y pasó de la comodidad de vivir a un palacio a estar en ese momento en un desierto pastoreando las ovejas. Y es en ese monte Oré, en medio del desierto, en medio de la quietud, cuando Dios le hace el llamado a Moisés. Ese José que tantos conocemos, vendido por los hermanos, de la túnica de colores, hijo de Jacob. ¿Qué desierto estaba atravesando José en ese momento? José estaba en la cárcel, y cuando él se activa interpretando esos sueños, utilizando ese don que Dios le había dado, porque tenía el don de interpretar de sueño, pasa de la cárcel al palacio. Pero para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de José, Dios tuvo que sacarlo de la comodidad de la casa de su padre, vendido, llevado a Egipto, todavía en la cárcel, y de la cárcel lo pasó al palacio y se cumplió el propósito. Elías, ese hombre que hizo descender fuego del cielo, que tanto conocemos, que está en la palabra. Dice la palabra que un día Elías, cansado ya, huye al desierto y, sentado bajo un enebro, que es un árbol, le dice al Señor que ya él no quiere estar más aquí, que se lo lleve. Y se le presenta un ángel y le dice: come y bebe, porque el largo camino te resta. Ese Daniel también que conocemos en la palabra, que logró interpretar esos sueños. ¿Por qué él interpretó esos sueños? Porque fue a la presencia del Señor y el Señor le reveló lo que había soñado ese gran rey. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con todo esto? Todos esos hombres grandes de Dios tuvieron que ser movidos de la comodidad y llevados a un desierto, porque Dios no habla en medio del ruido. Dios no habla en medio de la comodidad. Dios habla cuando tú lo buscas, cuando tú tienes comunión con Él. Tú no puedes escuchar la voz de Dios con tu rutina diaria, con ese corre-corre. Entonces hay momentos donde Dios tiene que sacarnos de la comodidad y llevarnos al desierto, alejarnos de todo el mundo, donde ni siquiera una llamada telefónica te entra. ¿Para qué? Para que tú pongas tu mirada en Él. Así que el Señor te dice en este momento: ese desierto, esa situación incómoda que tú estás viviendo hoy en día, tú vas a determinar el tiempo que vas a estar en ella. Empieza a buscarme, empieza a leer la palabra, empieza a adorarme, empieza a clamar, empieza a tener comunión conmigo, y verás que sin darte cuenta, pronto tú vas a salir de ese desierto y tu relación conmigo se va a hacer más fuerte, y el propósito que yo tengo en tu vida yo lo voy a cumplir. Dios te bendiga y Dios te guarde.